Bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Filosofía. Una sesión donde el objetivo es el autoconocimiento y elementos para el examen y la reflexión acerca de sí mismo y de nuestra propia vida. La filosofía es esa herramienta privilegiada del ser humano, herramienta reflexiva, para ubicar el puesto exacto del hombre en el cosmos, como decía Scheller, un filósofo, para reconocer ese puesto y hacernos dignos de esa dignidad, de la dignidad de lo humano en el cosmos. Entonces, estamos aquí para autorreconocernos desde la sabiduría y desde que en el fondo es la luz de la conciencia, ¿no? La luz del entendimiento superior. En esta oportunidad hablaremos y nos centraremos en un tema que hemos estado ya iniciando, en el tema del alma, pero desde la perspectiva de lo que la enferma. ¿Qué y cómo se enferma el alma? Pero antes de avanzar, quiero señalar que este programa de la Escuela de la Filosofía llega a ustedes gracias al auspicio especial de Beach, empresas vinculadas al consumo de alimentos y al consumo y uso de herramientas. Alimento y herramientas, dos condiciones básicas para sobrevivir y perseverar en la vida material humana. En la zona del Biobío y de Ñuble, allí está esta empresa que nos ayuda al vivir en lo material y en este plano. Pero también nos ayuda porque nos auspicia a alimentarnos de lo que corresponde en forma más óptima a nuestra alma. Pues bien, entremos de lleno a la temática que hemos enunciado. Y desde ya quiero señalar que el alma tiene ciertas peculiaridades que yo deseo hacer presente. Mire, en primer lugar, un alma sana es también un alma que está vinculada a lo sagrado, vinculada a lo espiritual. Y cuando digo lo espiritual, y aquí le estoy mostrando algunas imágenes, si es que se aprecian, lo sano está siempre vinculado a lo santo, ¿no? Dicho sea de paso, la salud en latín, la palabra salud es salus, ¿no? Significa, por un lado, salud física, pero también significa salvación. También, por ejemplo, en alemán, la palabra curar, heilen, está tan emparentada con Heiland, Salvador, y con Heiliger, santo, ¿no? Con Heil, ¿no? Que es sano, bendito. Entonces la curación, el curar, que viene de Erlosen, que significa liberar, curar también es liberar. Heilen es exactamente del mismo campo semántico que Heiland, Salvador, y que Heiliger, santo, y de que Heil, sano, bendito. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Que solo un santo, ¿no? Un verdaderamente santo en el sentido libre de las ataduras del mal o integrado plenamente con el bien, un santo, o sea, alguien con poder salvador, puede curar verdaderamente, puede sanar verdaderamente. Ya vamos a explicar qué significa esto en una de las tradiciones más conocidas por nosotros, que es la tradición mapuche. Tenemos entonces que en la tradición mapuche todo está interconectado. En el mundo, la realidad humana, los mundos humanos están obviamente interconectados. Todo en la naturaleza hay una interconexión invisible. La persona participa de un cosmos constituido por una inmensa red de fuerzas. Cuando hablo, en el fondo, esto de la cultura nativa mapuche, estoy hablando de todas las culturas nativas originarias. No olvidemos que también Occidente tuvo una cultura originaria, pero se desconecta porque aparece este fenómeno del excesivo racionamiento, de la excesiva
puesta de manifiesto de la razón, ¿no? Y esto viene a causa también de una interpretación filosófica de un filósofo francés, René Descartes, que separa excesivamente el mundo de la mente, el mundo racional de la mente, de la inteligencia, con respecto a otras dimensiones de lo humano. Y por lo tanto, cuando la mente se separa mucho y nos volvemos demasiado racionales, comienza también el alma a afectarse. El alma comienza a enfermarse porque ya no está conectada con esta red de fuerzas que dan vida y que forman todas las cosas, ¿no? Que tan propia de la composición indígena, esta inmensa red de fuerzas, de seres existentes, ¿no? El tiempo que en fin, el tiempo que los conecta entre sí es también importante, porque existe una unidad de tiempo-espacio. Y en virtud de todos estos lazos que a la persona humana la conectan con el tiempo y el espacio, que incluyen todos los fenómenos energéticos, dicho sea de paso, la persona será afectada por estas fuerzas cósmicas entrelazadas, ¿no? Toda persona es afectada por entidades, inteligencias, poderes invisibles, energías que no sabemos de qué tiempo o de qué espacio vienen. Y esto puede ser plenamente afectada la sensibilidad del alma. Dijimos en una clase anterior que el alma era una especie de porosidad, ¿no? Tiene un campo muy fácil de penetrar, pero también un campo sutil donde el alma puede afectar también a otros seres. El alma puede influir sobre otros seres de la naturaleza, otros seres de su entorno, así como los seres pueden influir sobre el alma. Esto es lo que queremos señalar fundamentalmente en esta sesión, ¿no? La energía puede ser dirigida, la energía del alma, y puede afectar otras almas. Entonces, este fenómeno de que la energía puede ser proyectada, pero también puede ser condensada y encadenar la voluntad humana, ¿no? Con la energía del alma se puede enajenar otra alma, se la puede aprisionar, ¿no? Estamos hablando de la mentalidad indígena, en la mentalidad ancestral mapuche, ¿no? La energía del alma, si se enfoca en un punto, puede no solo liberarse a sí misma, sino que tiene la otra contraparte, de que puede encadenarse a sí misma, pero también puede encadenar y enajenar a otra alma. La puede influir por esta porosidad, por esta relación abierta que tiene la persona humana, que no termina solo en la piel. Este tipo de energía tiene la propiedad, la energía del alma, de poder ser concentrada, dije, y proyectada a distancia, así como también puede condensarse en forma sutil o grosera, ¿no? Dentro de un ser vivo o una cosa, ¿no? Puede condensarse en un quiste, por ejemplo, condensarse en una malformación, condensarse en una enfermedad localizada que puede después crecer y generar una desorganización, por ejemplo, del tejido orgánico. Esta energía mental del alma puede ser irradiada. Generalmente esto lo sabían los chamanes, tanto de los dos lados, los chamanes del lado oscuro de la fuerza, digamos así, como del el lado luminoso de la fuerza. Puede ser irradiada por el pensamiento o emoción de una persona, ¿no? Por ejemplo, una emoción fuerte como el odio, la ira, la envidia, se puede proyectar para destruir el campo magnético del alma de otra persona.
Entonces, así como puedes desarmar también la propia, el propio edificio emocional que uno construye, la propia costra emocional, y liberar la pus que está dentro de nosotros, también puede generar pus emocional en otros, ¿no? Esta energía puede ser irradiada por un espíritu maligno, ¿no? Del ambiente. Ya dijimos que todo nos puede afectar, nos puede penetrar, ¿no? Espíritus, entidades malignas del ambiente. Puede ser irradiada por el alma irritada de un difunto, ¿no? También en el mundo ancestral, en el mundo indígena, si un difunto se enoja en el otro plano, si un difunto tiene deudas pendientes, dejó deudas pendientes y generó al momento de morir mucho odio o poco antes de morir contra un mortal, esa energía le puede llegar también al alma, dado esta porosidad y esta blandura de este vacío, de este campo bastante abierto que es el alma tan vinculada al cuerpo. Y estas flechas, diríamos, estas flechas del mal, las recibe obviamente el cuerpo. Puede ser irradiada por una inteligencia, por un dueño de una determinada realidad física, una inteligencia, un ñen, decían los antiguos indígenas mapuche, el ñen de un colectivo animal, ¿no? De un colectivo animal, por ejemplo, maltratado. Uno puede que alguien en esta vida haya maltratado a un animal y esto lo va a sentir la inteligencia dueña de ese colectivo animal y va a reaccionar esa inteligencia o esa energía que comanda al colectivo animal y puede también afectar y dañar, enfermar el cuerpo de la persona que hizo el daño. Todo esto es parte de la realidad, de la realidad psíquica humana, ¿no? Lo determinante en la vida del alma es su sanidad psíquica, semiótica, mental, lo que consume como significado. Al respecto, es bueno recordar lo que Voloshinov, un neurocirujano y neurólogo ruso, el año 73 escribía algo fundamental para entender lo que estamos hablando. Él decía que se preguntaba, ¿no?, ¿qué tipo de realidad corresponde a la psiquis objetiva, al alma? Psiquis aquí entendiendo como sinónimo de alma. ¿Qué tipo de realidad le corresponde al alma, a la psiquis? Y él se respondía que para el ser humano no existe realidad objetiva, ¿no? Y esto es fundamental para la salud y la enfermedad del alma. Para el ser humano no hay una realidad exterior palpable que igual para todos, ¿no? Puede ser palpable, por cierto, pero no se define igual para todos. Es real para la persona lo que su mundo psíquico le revela como real, le muestra como real, ¿no? Pero para otra persona no puede ser no ser real, lo mismo que está apareciendo. Entonces, y la realidad de la psiquis humana, ¿no?, de la psiquis interior, es la misma realidad que la del signo. Y este es el gran aporte que hace Voloshinov. La realidad, ¿no?, la realidad de la psiquis interior es la misma realidad que la del signo. Vale decir, fuera del material de los signos no hay psiquis. O sea, la psiquis está compuesta de símbolos, de signos, en el fondo de semántica. La psiquis es pura semántica. La experiencia psíquica es entonces la expresión semiótica del significado, ¿no?, del contacto entre el organismo y el ambiente exterior. Eso es la experiencia psíquica, ¿no? Es la expresión, ¿no?, semiótica, el significado que tiene el contacto entre el organismo y el organismo y el ambiente exterior. Pues bien, dicho esto, la dimensión semiótica de la vida va a definir entonces la salud o la enfermedad, ¿no? La vida psíquica se multiplica y se alimenta de sema, ¿no? Sema en griego es signos, señales. Incluso podemos señalar que así como la vida animal se multiplica por el semen, la vida psíquica se multiplica por el sema,
el significado, las señales, los signos, el lenguaje, en una sola palabra, el lenguaje. No olvidemos que la casa humana es el lenguaje, ¿no? El ser humano habita en la casa del lenguaje. Por el lenguaje nos hacemos humanos. Podemos pasar rápidamente revista a cuáles serían las cinco principales causas generales de las enfermedades. Causas generales de las enfermedades. Causas que, me refiero a enfermedades, y aquí cuando hablo de enfermedades, ya ustedes, los teleaudientes, ¿no?, de las redes, ya se están, ¿no es cierto?, entendiendo, y lo hacen muy bien, que cuando hablamos de enfermedades se enferma el ser humano, es decir, alma y cuerpo y alma, ¿no? Porque esto no podemos casi distinguir entre uno y otro, dado que el cuerpo es en la caja de resonancia inmediata y la expresión primera de la anomalía o del desarreglo que hay en el alma. Hay una causa de enfermedad obvia que hoy día, y no lo vamos a tratar porque es demasiado obvia y además está tan desarrollada mostrada en tantos personajes de la salud y coach de salud en las redes sociales. La causa de la enfermedad humana es su alimento, ¿no? De la cantidad, calidad y suministro de alimento, de eso depende la salud o la enfermedad. Hay alimentos que obviamente envenenan y enferman, y hay otros que preservan la salud. Está de más que hablemos de esto. Pero hay otros alimentos que enferman el cuerpo-alma, el alma-cuerpo. Los nutrientes sutiles, que provienen del aire, ¿no?, a través de la respiración pulmonar y cutánea, ¿no? Aquí estamos hablando también de larvas, de virus, y que se coagulan muchas veces por ideas y pensamientos negros, mentalmente negativos, se traducen en bichos concretos, pero empieza por lo sutil y se transmiten también por lo sutil del aire. Una tercera causa que producen las enfermedades, ¿no?, causa general, ¿no?, es la posesión, y aquí entramos en un terreno profundamente nativo indígena, la posesión de entidades parásitas, pero no solo nativo indígena, ¿no? Se trata de aquellos espíritus animales en el éter, o de aquellas entidades que están generadas por inteligencias malignas, inteligencias de brujería, y que quedan a disposición o son enviadas como tropiezos, ¿no?, para que en el plano astral hagan a su vez, ¿no?, tropezar a la persona que se conecta con esto. Son lo que antiguamente se hablaba, se envían, se tiran, se lanzan en el plano astral contra la persona, ¿no? Y esto en el plano astral se usa la desprotección que tiene la persona en el sueño, por ejemplo. Son todos los encantamientos que hacen inteligencias malignas, ya dije, de brujos, que roban el alma, sustraen, ¿no?, la energía psíquica de las personas, pero solamente sustraen también, más que nada, las defensas psíquicas, las defensas cuando no están las personas reunidas, cuando las personas no están integradas, no están dentro de sí mismas, cuando no están compactadas y por lo tanto se produce que están abiertas, se dejan como el campo del aura abierto, es el espacio ideal para la posesión de estas entidades parásitas. Entonces, otra causa general es aquello que no está asumido del animus, ¿no? Y aquí estamos hablando en el lenguaje un tanto junguiano, ¿no? Lo no asumido del animus es también causa de la enfermedad cuerpo-alma, ¿no? Es un nutriente sutil del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, una mente perturbada
¿m? Perturba la química de la sangre. ¿M? Por ejemplo, estamos hablando aquí de desequilibrios mentales, de deseos desmesurados, obsesiones, represión y descontrol emocional que genera un pensamiento inflexible, por ejemplo, una creencia dogmática, ¿no? Una discordancia entre la creencia y la acción, ¿no? Y en esto, esto produce una enfermedad enorme, ¿no? Porque hay un quiebre entre la creencia y el pensamiento y la realidad, el empuje vital de los instintos, por ejemplo, o de las emociones que no se pueden controlar. Las ideas obsesivas desequilibran. Otra causa general es ignorar o negar el destino, ¿no? Cuando decimos esto de ignorar o negar el destino, estamos hablando de que del no saber vivir, del no saber qué es el vivir, ¿no? Una vida realmente humana, ¿no? Causas primarias antes de la vida, antes de del venir a este mundo, provocan la ignorancia de estas causas que vienen antes de nuestro vivir, el desconocer, por ejemplo, la herencia del ADN espiritual que traemos, ¿no? El desconocer, por ejemplo, el olvidar la pertenencia a la esfera superior, y olvidar, por ejemplo, el pacto que hicimos antes de nacer, antes de venir a este mundo, olvidar el contrato que hicimos con las entidades divinas superiores para venir a arreglar lo que quizás desarreglamos en la vida anterior. Ese olvido que yo le llamo el Alzheimer ontológico, ese olvido del ser, de la fuente de lo que traemos de antes, el olvido también que se manifiesta con los ancestros, ¿no? Con las fuerzas culturales de origen, ¿no? Muchas veces de origen desconocido. Todo eso proveniente del karma anterior, ¿no? De las fuerzas cósmicas de la fortuna, de la providencia, es ignorar las energías anteriores y superiores, supremas, que tiene nuestro vivir antes de aceptar pasar a la existencia. Todo eso, ¿no? Esa ignorancia y ese vivir de espaldas a aquello causa las enfermedades del cuerpo y alma. Son elementos fundamentales que de lo contrario, si no los conocemos, no podemos descubrir el origen de tal o cual enfermedad. En verdad, las enfermedades tienen dos grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión es ver la enfermedad como síntoma o brote de algo interno que no se ha vivido, algo reprimido, o que se ha vivido en demasía, ¿no? Cuando uno vive algo en demasía, el desequilibrio ocurre igual y aparece la enfermedad como síntoma, ¿no? Eso no vivido, que generalmente cuando se vive en demasía, es la perversión de la energía anímica. Los síntomas son parte entonces de la sombra caótica de la conciencia. Un principio psicoemotivo no vivido se manifiesta, como ya dije, en un síntoma corporal, en un tipo de enfermedad, o bien de una pasión sin freno que se ha vivido en demasía. Esto es lo que los griegos le llamaban la ibris, ¿no? La ibris que aparece en los héroes, en algunos héroes griegos, en algunos dioses griegos, es esa desmesura dionisíaca, ¿no? que exhiben y que a la larga o a la corta, ¿no? Se muestra como enfermedad. Abusar de los instintos, por ejemplo, que es una distorsión en el alma, ¿no? Lo paga directamente el cuerpo y en forma de enfermedad. La otra dimensión de la enfermedad humana, por este componente cuerpo-alma, es la violación del orden secreto del cosmos, ¿no? Cuando la persona viola las leyes de la naturaleza, ¿no? Aparece la enfermedad, ¿no? Síntoma de un olvido ontológico, ¿no? Esta violación de las leyes, del orden,
es un síntoma del olvido ontológico, del Alzheimer ontológico, ¿no? Pero sobre todo en este caso de una ley de la naturaleza que la encarna la palabra griega dike, ¿no? Dike o maat, que es la justicia, la dike es el correcto equilibrio, ¿no? Justo equilibrio. Entonces, no vivir según la conciencia celestial de los dioses, ¿no? Negando nuestro ñen divino, nuestro daimon divino, ¿no? El compañero invisible del alma, eso es el daimon, si lo quiero recordar, también brota como síntoma o enfermedad. Uno se enferma cuando no quiere hacer el camino, ¿no? Su camino, cuando uno sigue el camino ajeno, ¿no? Y se niega a vivir el propio, ¿no? Eh, entonces, esto ocurre en varios ejemplos, lo podemos ver en la mitología griega, como por ejemplo cuando Ulises se aparta de la dique, se aparta del respeto devocional a la justicia de los dioses y entra en ciertos excesos, en ciertas ibris dionisíacas. Rápidamente los dioses lo castigan y lo desvían de su camino. En fin, tenemos esta situación del alma y sus enfermedades representan entonces dimensiones que a veces no somos conscientes de vivir o de percibir. En el mundo indígena es muy frecuente ver la enfermedad como contagio con entidades de otro nivel vibratorio. O bien, ¿no es cierto?, esas entidades están hambrientas en el bajo astral. Cuando uno se expone a entornos vibracionalmente bajos, ¿no?, lo paga el cuerpo. La persona dormida, por ejemplo, que no está alerta, ¿no?, en una determinada situación, o débil de carácter, equivoca la ruta y es castigada en su cuerpo sutil, a causa de también transgresiones con encuentros indeseables. Uno se pone a veces en la ruta de seres indeseables y paga el precio al ponerse en esa ruta porque se contagia a nivel vibratorio con esa baja energía. La enfermedad también como efecto de vivir por debajo de la dignidad continua de la autoconciencia, ¿no? Cuando uno se duerme, suele enfermarse. Cuando uno baja su alerta, suele enfermarse. Cuando se pierde lo que los antiguos llamaban el Konanyen. El Konanyen es una palabra muy interesante porque Konanyen en Mapuzungún significa ser dueño del estado guerrero. Koná es guerrero, Nyen es ser dueño de la dimensión guerrera. Cuando la persona no es dueña de sí misma y suelta su energía psíquica y se abre, es pasto propicio para una enfermedad. Konanyen se traducía antiguamente como buena salud, ¿no? Konanyen, los viejos decían que significaba alentado, ¿no? Alentado, es decir, tener muy buena salud. Claro, el que vive en un estado guerrero obviamente tiene buena salud, porque mantiene una mente despierta, la persona se alinea con lo mejor de sí misma y así ella no puede perder el yo. Cuando se pierde el yo, se introduce algo externo que lo ocupa y por supuesto no se rebaja en su estado guerrero de alerta. La mente humana se perturba básicamente entonces por tres grandes causas. Primero, por desenraizamiento, deslocalización y descompactamiento energético con su fuente. Cuando la persona se desraiza de sí misma y se deja de estar compactada con la fuente, con su origen, allí se perturba la mente-alma, ¿no? Allí se enferma.
por disociación interna o por desconexión con el sí mismo. Caminar de espaldas al propio daimon o al propio espíritu, al propio ñen, que es el camino propio, ¿no? Eso produce una perturbación importante dentro de la cosmovisión indígena de los pueblos de América. Desconexión con la raíz y andar desconectado de sí mismo por disociación. En el mundo indígena se habla, la disociación, andar con dos pensamientos, con epurraquisuam, ¿no? Epurraquisuam significa dos pensamientos. Cuando la persona anda disociada y tiene dos preocupaciones opuestas, ¿no?, que no las puede combinar, que no las puede encajar porque son opuestas, ¿no? Allí el cuerpo paga el precio y entra fiebre, entra algo, un desequilibrio y entra se deja el espacio, el vacío, para que una tercera entidad que no es el yo consciente, el yo volitivo, dirija y comande la nave del alma. Se perturba el cuerpo-alma también por ausencia de comprensión a causa de mensajes incorrectos de la experiencia. Por escuchar, en términos indígenas, huesadungun, ¿no? Palabras, malas palabras, palabras inconscientes, ¿no? Que quedan mal colocadas, como me decía una machi, mal colocadas en el corazón, en la mente, ¿no?, en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando todo es una mala palabra, una huesa sungun, si llega a nosotros sin el necesario examen, ¿no? Si no hacemos una evaluación del significado semántico de esa palabra, cuando la recibimos sin edición, ¿no? Yo le llamo así, cuando escuchamos narraciones acerca de nosotros o narraciones de las cosas del mundo y no tenemos la comprensión suficiente para dejarlas puestas en la memoria como corresponde. Las tragamos simplemente y las echamos a la espalda, pero no le extraemos el fondo de enseñanza, por ejemplo, o la tomamos en forma personal, aquel, por ejemplo, insulto, o lo tomamos como insulto aquello que no es insulto, sino que es simplemente, por ejemplo, una advertencia. Esto pasa mucho con los mensajes de la infancia que los padres entregan a sus hijos. Muchas veces esos mensajes son, aunque parezcan duros, son expresiones de preocupación, finalmente preocupaciones de amor a los hijos, pero los hijos lo toman como desaire, como abandono, los hijos lo toman como descuido, como desprecio. Por eso que hay que revisar cada texto en el cual viene envasada la experiencia, en el cual la dejamos mal envasada la experiencia, mal editada. Entonces el alma se perturba por esta razón. Y una tercera razón por la cual el alma se perturba es por baja de alerta, baja un nivel consciente, ¿no?, lo que lleva a una programación emocional dañina y creernos algo que no somos, ¿no? Seguir pensando algo que nos dijeron que éramos así o asá, pero que en verdad no somos, ¿no? En el fondo, esa baja de alerta, ¿no?, nos produce una ignorancia, ¿no? Ignorancia que lleva a ciertos abusos de lo sutil de la realidad, y así vamos dando cabida a lo que los indígenas mapuche, el pueblo originario que es la base ancestral de Chile, llama, ¿no es cierto?, huecufe. Vamos dando cabida al huecufe, a lo maligno. ¿Y qué es lo maligno? Es aquella fuerza parasitaria exterior, cualquiera sea esta, que se instala y se apodera de la conciencia nuestra, ¿no? Eso es el huecufe. El huecufe es cualquiera palabra, cualquier pensamiento, cualquier creencia, cualquier emoción
que sentimos, que se gatilló desde afuera y que se instaló y se apodera dentro de nosotros y se apodera de nosotros. Una mala palabra, una huesa tungun, por ejemplo, nos enferma cuando queda mal colocada en el corazón, cuando no se comprende. Por ejemplo, cuando niños, ¿no? Un regaño, ¿no? Airado del padre, ¿no? Se queda mal colocada en el corazón cuando no lo interpretamos, porque el niño no tiene esa capacidad aún, no lo interpretamos suficientemente bien y más bien lo dejamos como una agresión, ¿no? Una alerta o un muy firme, aparentemente insulto que el niño recibe. Lo toma como insulto, pero en el fondo es una advertencia. Eso cuando no se edita, cuando no se analiza el contexto de esa palabra que recibió en la niñez, eso se vuelve huesa tungun, ¿no? Mala palabra. Entonces, las huesas tungun mal colocadas en el cuerpo que recibimos desde pequeño son los lenguajes que nos enferman, ¿no? Porque somos todos lenguaje. Nuestro inconsciente es puro lenguaje grabado con asociaciones de significados que se refuerzan o se debilitan, ¿no? con el uso. Allí hay un relato primario, un sujeto dentro del sujeto que se narra a sí mismo, ¿no? Esas palabras se vuelven autónomas y empiezan a recordarnos ciertas cosas que no son tales. Nos empezamos a creer eso que nos dijeron, ¿no? A no ser que una autoridad externa, ya con más madurez, una conciencia chamánica, por ejemplo, altere el significado que le hemos dado a tal o cual regaño, ¿no? En fin, el alma, que es puro lenguaje, ¿no? Se cura también con lenguaje. Las malas palabras se curan con buenas palabras, con el huesa. El huesa sungun se cura con el kimei sungun, con las buenas palabras. ¿Y qué entendemos en la ontoescritura por buena palabra? Buena palabra es toda palabra que uno ha podido, o toda narrativa, que uno ha podido resignificar y comprender desde otro lugar de uno mismo el fondo de ese lenguaje. Comprender, por ejemplo, que lo oído, lo escuchado, lo visto, ¿no? No fue necesariamente para descalificar el ser de nosotros o el ser del niño que quedó herido, ¿no? Sino que fue dicho en un contexto por personas que tenían cierta limitación y que nosotros le atribuimos autoridad demasiado alta con el poder, autoridad que implicó que nos marcaran el inconsciente, y no solo el inconsciente, sino que con ello, ¿no?, fijaran el destino de nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo de la ontoescritura, de resignificar, es, por un lado, ver qué pasó, volver a darle un nuevo texto a eso que pasó, a esa mala interpretación que nosotros hicimos, y descubrir que nos hemos guiado a pie juntillas sobre una creencia que no es tal, ¿no? O una experiencia que admitía otra interpretación menos tóxica que nuestra interpretación, ¿no? Se trata en el fondo de la ontoescritura de desmontar el mensaje de la experiencia y el texto de la experiencia y ver otras cosas que en el momento en que las vivíamos no pudimos verlas. Y darle, por lo tanto, un nuevo texto más justo con lo que vivimos. Todo esto se hace escribiendo, reescribiendo las experiencias, sobre todo las experiencias emocionales más duras, para desmontar su carga tóxica inconsciente que tiene. Todo esto es posible reformular una nueva narrativa, dado que somos lenguaje. Enderezar el lenguaje, enderezar la mala palabra es lo que persigue la escritura. Y como una síntesis de esto que hemos hablado, ¿no?, les propongo este canto de Machi, este canto chamánico de una mujer mapuche que decía, traducido, ¿no?, en una canción que ella entonaba frente a un enfermo,
decía, en las malas palabras vienen todas las desgracias. El aliento es para un corazón joven, pero todavía aguanta mi corazón. Ya está cansado mi pensamiento, pero todavía saco mis palabras. Mi corazón se levantará, defenderé los corazones. Este cántico está aludiendo a que aquí hay una fuerza escondida para el alma, que es la fuerza del corazón, ¿no? Porque cuando se permite sacar la fuerza del corazón, el pensamiento se limpia y las palabras afloran con mucho más poder. Las buenas palabras se enseñorean dentro del cuerpo que las canta y que como el canto, el alma humana transmite a otras, que está a un alma más débil, le transmite esa misma fuerza del corazón al enfermo. En resumen, para sanar se requiere reunir y compactar lo mejor de nosotros. Esta es quizás la enseñanza indígena que hemos estado tratando de mostrar. Sanar se requiere reunir y compactar lo mejor de sí mismo, compactar las facultades humanas superiores, ¿no? Centrarse, vincularse a las facultades humanas superiores y así ordenar lo inferior, porque lo inferior rápidamente se ordena si se le da una orden con un buen relato, decíamos recién, unas buenas palabras, el buen relato que es preciso darse como nuevo significado a lo que hemos vivido. Pero no porque lo hemos inventado, no porque no queramos darnos un discurso bonito de lo que quizás fue duro, fue feo o fue emocionalmente muy negro para nosotros. No es una cuestión voluntarística de querer contarse un mejor cuento de lo vivido. No, es apreciar que se puede interpretar un mismo hecho, por ejemplo, la muerte de un hermanito que yo tenía que cuidar, pero por una situación X se cae de un mueble y muere. Eso que yo me culpaba por descuido, que yo soy niño y le falté, faltó más atención y se produjo esa desgracia en mi casa. Ese hecho requiere reescritura, resignificación, porque no se trata de contarse un cuento bonito, sino que de ver ese mismo hecho, esa desgracia infantil, y apreciar que hay otros componentes allí, que el relato no puede ir solo de culpabilidad. Allí pasaron muchas otras cosas que en la mente infantil no se da cuenta, ¿no? Que escapan al control, que escapan a la interpretación pobre que hemos dado. La Huesa Dungun, ¿no?, se cura con la Quimei Dungun, dijimos, o sea, con las buenas palabras. Y estas son mirar el hecho vivido desde un ángulo distinto y distante para poder definirlo de una manera más justa, ¿no? Definirlo con los elementos que no pudimos ver cuando estábamos viviendo la experiencia. Básicamente, ¿no?, este fue el tema de hoy, cómo se enferma el alma y cómo también encontrar caminos para curarla. Les deseo lo mejor en esta tarde, a causa de estas luces que hemos entregado y que ustedes pueden aplicar en sus vidas. Este programa llegó gracias al auspicio de Beach, una empresa de alimentos y de ferretería que nos ayudan a construirnos el hogar físico aquí en este plano de la materia. Beach, que está ubicada en la región del Biobío y Ñuble, en Chile. Buenas tardes.